Muy buenos días, qué gran bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes en esta devocional de Mujer Victoriosa. Es nuestro gozo, es nuestra alegría poder llegar esta mañana de jueves 1 de abril. Iniciamos un nuevo mes con muchas expectativas, un nuevo mes de un nuevo tiempo, de un nuevo momento donde, bueno, vamos adentrándonos en la primavera, el clima va cambiando, pero así nosotros nos llenamos de una nueva expectativa. Y hoy, en esta mañana, yo te pido que me acompañes para que podamos orar y darle gracias al Señor en la continuación de nuestra serie ¿A quién iré? Acompáñame a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por la bendición de poder llegar a cada uno, Señor, de las personas que están con nosotros. Señor, gracias por cada vida y gracias porque nos permites llegar con un mensaje vivo, un mensaje de esperanza, Señor, un mensaje de tu palabra, donde tú nos vas a hablar, Señor, en la realidad de lo que vivimos y qué hacer de acuerdo a tu palabra. Señor, gracias, bendice este momento y bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Para mí es un gozo y quiero pedirte que tomes unos segundos para hacerle share, para compartir este programa y que otras personas sean edificadas. Quiero decirte que es un gozo cuando yo veo que cada día se contactan más personas y cuando tú haces el share, personas que tal vez yo ni me he imaginado están también escuchando el devocional. Y eso es lo que anhelamos, que esta palabra llegue, que esta palabra edifique, que esta palabra sea de bendición. Y hoy continuamos con la serie ¿A quién iré? Y en esta mañana yo quiero compartir un tema que le he llamado ¿por qué huir? ¿Por qué huir? Y realmente es bien importante porque yo creo que nosotros como hombres, como mujeres de fe, como personas que sabemos que tenemos propósito en medio de las circunstancias, no podemos simplemente abandonar, no podemos simplemente salir corriendo. No podemos, a menos que Dios nos hable, pero si Dios no nos ha hablado, esa es la palabra que yo traigo en esta mañana. Ahora, quiero ver qué es huir. Huir es alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño. Alejarse precipitadamente, escapar. Eso quiere decir huir. Y nosotros podemos ver que hay circunstancias en la vida que realmente crean circunstancias de las cuales nosotros decimos, yo quiero salir de aquí corriendo, yo quiero mejor huir, yo no quiero enfrentar esto, yo quisiera que esto fuera un sueño, una pesadilla, yo no quiero enfrentar esta situación, yo ya no quiero vivir así en esta circunstancia, yo ya no quiero estar en ese trabajo, yo ya no quiero estar en esa escuela, existe este y este problema y aunque yo sé que Dios me puso aquí con un propósito, pero yo ya no quiero y simplemente lo que quiero es huir. Y hoy tenemos una palabra para eso, porque déjame decirte que cuando nosotros huimos de algo, muchas veces huimos sin rumbo. Yo recuerdo cuando yo era niña fue el terremoto, hubo un terremoto en mi país, en Guatemala, y recuerdo que fue a las 3 de la mañana y salimos todos corriendo, huyendo sin rumbo. Unos corrían para un lado, otros para otro, porque el instinto era salvar la vida, era salir a un lugar donde hubiera seguridad, donde no estuviera la catástrofe, la crisis, el peligro. Y en muchas circunstancias de la vida, muchas veces en problemas del hogar, la persona sale huyendo, sale corriendo, ya sea físicamente o emocionalmente. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar, porque queremos protegernos, pero muchas veces salimos sin saber a dónde vamos. Y hoy vamos a tener un consejo con respecto a esto. Y quiero que veamos una palabra en el Salmo número 11. Quiero leer el primer versículo por el momento, que va a ser nuestro versículo tema y nuestro versículo lema para esta mañana. Y la palabra dice en el Salmo número
número 11 y verso 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y entonces yo empecé a leer más y más de este salmo y me di cuenta de las circunstancias en que estaba David. Y si tú me acompañas a leer los otros versículos, Salmo número 11 del verso 1 al verso 4, dice la palabra: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esto es muy importante porque los salmos, este salmo fue escrito por David y en este salmo David nos está haciendo externo, nos está mostrando las emociones que estaban sucediendo en él en este momento determinado. ¿Y qué estaba pasando en este salmo donde él dijo: en él he confiado? ¿Por qué dicen que yo debo de huir? Es cierto, los malos están tendiendo el arco y dice: si fueren destruidos esos fundamentos de seguridad, ¿dónde va a huir el justo? Pero Jehová está en su santo trono, Jehová está viendo y observando. David estaba en una situación de peligro. Dice la palabra que este salmo se relaciona con Primera de Samuel 23. Tú lo puedes leer luego. Por causa del tiempo no me voy a detener mucho en ese pasaje de Primera de Samuel 23. Pero realmente aquí lo que vemos es que Saúl estaba persiguiendo a David. Ustedes saben que Saúl, víctima de celos, estaba persiguiendo a David. Lo persiguió por un espacio como de 8 años. Estuvo atrás de él. David huía para salvar su vida y huía por montañas, por ríos, por cuevas. Era una situación bien difícil. Y aquí vemos nosotros que David había llegado a una ciudad llamada Keila y ahí Saúl lo encuentra y entonces dice aquí que Saúl dice: está atrapado, lo tengo atrapado y la ciudad está cerrada. Entonces David empieza a decir: pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces David empieza a consultar a Dios y dice: Señor, ¿será que los habitantes de esta ciudad me van a entregar? Y Dios le dice: sí, te van a entregar, tienes que salir huyendo. Y dice que él empezó a huir de un peligro. Mira cómo se sentiría el corazón, el alma de David. Había temor. Había peligro de que lo mataran. Había una traición porque los amigos de esa ciudad e incluso sacerdotes no lo iban a ayudar. Había una realidad de que había una falta de protección. En ese momento, David escribe el Salmo 11. El Salmo 11 donde él habla posiblemente a algunos de los que lo rodeaban y les dice una palabra: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En medio de la situación difícil, en medio de la huida imperativa que él tenía que hacer, él decía: en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. El peligro está inminente, pero yo no puedo escapar como un ave. Los malos, Saúl me está persiguiendo, pero aunque los fundamentos sean destruidos, ¿a dónde va a correr el justo? ¿A dónde voy a correr yo? Y me llama la atención que dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono y sus ojos ven. Quiero decirte algo, mi amada y mi amado, que en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida, tal vez situaciones donde nosotros decimos: pero aquí yo no le encuentro propósito, aquí esto cada vez se pone peor, aquí posiblemente yo no estoy haciendo nada.
Aunque soy cristiano, no estoy haciendo nada. A veces razonamos así, pero yo quiero decirte que hay alguien que está en el trono y que está viendo, está escuchando las cosas que nosotros estamos pasando. Posiblemente estás pasando injusticia y el Señor está viendo la injusticia. El Señor está viendo el cansancio que tienes, la fatiga espiritual, emocional que tal vez tienes. Pero aquí David mismo se consuela y dice: Jehová está en el monte, Jehová está en su trono. Él está viendo. Y mi amado y mi amada, ese es nuestro consuelo. Esa es aquí él tuvo que huir definitivamente por salvar su vida. Era algo de instinto y era algo que Dios le dijo. Pero muchas veces en nuestra vida pasamos situaciones difíciles en medio de propósitos de Dios, en medio de planes de Dios, donde realmente Dios no nos está diciendo huye, no nos está diciendo es tiempo de salir. En ese momento debemos de recordar quién tiene el control de la circunstancia. No podemos salir, como dice alguien, como una gallina sin cabeza, salir a correr de un lado a otro. No, nosotros somos hijos e hijas de Dios y tenemos alguien que nos guía. Es el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, que nos va a decir qué hacer, cómo hacer, a dónde ir. Tenemos alguien que nos guía. No podemos correr o navegar como un barco a la deriva. Y entonces esto es bien importante porque hoy yo te quiero hablar de 3 puntos importantes, 3 puntos esenciales para evitar el huir cuando Dios no nos ha hablado de huir, para evitar el huir. Porque muchas veces, a menos que la circunstancia sea contraria, Dios nos ha ubicado en un lugar específico, en un tiempo específico, con un propósito específico. Puede ser que sea tal vez en un hogar que no es, o en un matrimonio, o con la familia, que tal vez no es la familia perfecta o lo que tú soñaste, pero Dios te tiene ahí con un propósito y no es el tiempo de huir. O tal vez es un trabajo. Puede ser que Dios te esté diciendo ya es el tiempo de salir, pero puede ser que no sientas eso. Y en medio de las circunstancias difíciles del trabajo, Dios te está usando para hacer luz. Dios te está usando para ser de testimonio, o en la escuela, o en lugares específicos y estratégicos, incluso en la iglesia. A veces es tan fácil decir solamente voy a huir, voy a ir a otro lugar. ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué huir? El Señor quiere que seamos formados y transformados muchas veces en los lugares donde nuestra alma y nuestro corazón es retado. Ahora déjame hablar de 3 puntos para evitar huir cuando el huir es innecesario. Y el primer punto es: no pongas atención a la voz del desánimo. Esa voz del desánimo que te puede hablar y te puede decir, como le decía Saúl, te voy a matar, le decía a David. O esa voz de desánimo que te dice, tú no lo vas a lograr, tú ya no puedes hacer nada, tú ya no importas en este lugar, ya tú eres un estorbo tal vez en este lugar, no vale la pena que te quedes. Mira, yo estaba leyendo la palabra y estaba leyendo los libros de Nehemías y Esdras y yo veía cómo estos hombres de Dios, hablando de Nehemías y hablando no solo de Esdras, sino también de Zorobabel, que junto con un equipo edificaron el templo y Nehemías reedificó el muro, cómo el enemigo les atacaba. Por ejemplo, a Nehemías, unos 2 hombres llamados Sanbalat y Tobías lo estaban fastidiando. Le decían, lo que usted está haciendo, una zorra lo va a reedificar. ¿Cómo va a reedificar el muro? Eso se va a destruir. Ustedes no pueden. Inventaban cosas contra ellos. Pero Nehemías y el grupo que estaba con él, ellos decían, Dios nos ha llamado, Dios nos ha marcado este proyecto, nosotros no vamos a huir, este es un proyecto y un propósito de Dios, el muro va a ser reedificado.
Y tú puedes leer cuántas cosas hizo el enemigo para amedrentar el corazón de Nehemías, para que Nehemías hubiera dicho, muy bien, esto es demasiado, yo me voy a la corte donde el rey, donde yo estaba muy cómodo trabajando, no tengo necesidad de esto. Pero Nehemías sabía que él tenía un propósito y que tenía que cumplir el plan de Dios y que el huir no era una opción para él. El camino fácil no era una opción para él. Y dice la palabra que él corrió y tomó la oración, tomó la intercesión, armó al pueblo. Eso quería decir que estaban con una espada y estaban edificando. Eso quiere decir la espada, la intercesión y el trabajo, la oración. Mire qué tremendo. Eso quiere decir que él preparó al pueblo y él con fe dijo, esta obra se va a terminar. Entonces, él no puso atención al desánimo. ¿Qué palabras de desánimo le llegaron? Tú no puedes. ¿Quién les dio permiso? ¿Por qué están haciendo esto? Los acusaban delante de los reyes. Querían estorbar, querían desanimar al pueblo. Hacían muchas cosas. La misma treta que el enemigo usa en estos días. Desanimarnos, decirnos que no podemos, decirnos que para qué nos estamos esforzando, que para qué estamos orando, que para qué estamos desvelándonos, tal vez cuidando de nuestros hijos cuando no vemos los resultados, o para qué estar sirviendo e invirtiendo o trabajando en nuestro matrimonio cuando no vemos resultados. Déjame decirte que Dios está trabajando, aunque no podamos, no veamos. Él está obrando, pero es importante tomar en cuenta esto. Entonces tenemos nosotros que ver que el fruto de nuestro esfuerzo va a ser visto, pero tenemos nosotros que ver en este punto número 1, no poner atención al desánimo. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de propósito, hombres y mujeres que tomaron el lugar que Dios les ha dado con una determinación, que nada nos va a alejar, ni siquiera los dardos del maligno, ni siquiera las dudas que él ponga, las mentiras que él ponga, el temor, el terror que él ponga de decir, si no tomas esta decisión, tal vez emocional, vas a correr peligro. No. Es tiempo, mi amada y mi amado, de doblar rodillas, de ir a la palabra y de ser valiente, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Ahora vamos a ver el punto número 2, para no huir solamente sin necesidad. El punto número 2 es considerar el propósito que Dios tiene en medio de la circunstancia. Dios tiene propósitos. Dios nos quiere usar. Dios tiene planes maravillosos. Podemos preferir huir de un trabajo, podemos preferir huir de una carrera de la escuela, podemos preferir huir de una ciudad, de un país tal vez, como le pasó a Elimelech y a Noemí. Ellos huyeron de Belén en el tiempo de sequía, en el tiempo de escasez, y fueron a un lugar que no era el propósito de Dios. Podemos preferir huir, pero es importante sentarnos y en medio de las crisis no tomar decisiones emocionales, no decir esto voy a hacer y esto voy a hacer, decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como el apóstol Pablo le dijo después que tuvo el encuentro en Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tomar decisiones firmes sabiendo que Dios tiene un propósito. El ejemplo que tenemos es Moisés. Moisés sufrió, salió de la corte egipcia y él sufrió primero el proceso, y de ahí estando con el pueblo, fue tratado por el pueblo. Pero dice la palabra que él prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado con los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón, porque sabía a qué Dios lo había llamado, porque sabía que él tenía un propósito más allá de la corte de Egipto. Y cuando tú conoces eso y sabes que Dios tiene un propósito, muchas veces vas a derramar lágrimas, pero esas lágrimas van a dar fruto en el futuro. Esas lágrimas tú vas a ver el propósito de esas lágrimas en el futuro. Es muy importante. Pero luego
Otro punto importante, el punto número 3 es ten discernimiento. ¿Él quiere que huyas o quieres que te quede, o quiere él que te quedes en el lugar? Tenemos que tener discernimiento. Hemos hablado de los 2 puntos anteriores, es no pongas atención al desánimo, considera el propósito de Dios en medio de la circunstancia. Y el tercer punto es ten discernimiento. ¿Qué quiere Dios que hagas? Puede ser que Dios quiere que huyas, como Lot huyó, por ejemplo. Entonces, ayer a propósito, él tenía que salir de ese lugar, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Abraham, no estaba huyendo precisamente, pero le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Tenía que salir. Pero también nosotros vemos que a otras personas les dijo, permanece aquí, permanece fiel. Como le dijo, por ejemplo, ahora que estábamos viendo a Moisés, que tenía que permanecer con el pueblo, aunque no era lo más fácil. Como le dijo a Nehemías, permanece construyendo, aunque no era lo más fácil. Y yo quiero ir en este punto con estos 2 personajes a decirte que muchas veces Dios nos ha llamado y nos ha plantado para hacer algo, para su obra, algo trascendental. Pablo pasó, estaba siendo apedreado, latillado, cárceles, pero él jamás se quejó y jamás huyó. Él dijo, lo que está pasando está sirviendo para progreso, para avance del evangelio. Amado y amada, terminando esto, quiero decirte que Dios nos ha llamado con propósito, pero nos ha llamado para ser firmes y para ser valientes. Mamá o papá que me estás escuchando, ser padres no es fácil hoy en día. No es fácil. La cultura está en contra de la familia. Muchas veces los valores, la tecnología, tantas cosas, no es fácil. Pero Dios está llamando madres y padres que se pongan en la brecha y que digan, yo estoy acá para pelear la batalla, yo estoy acá para doblar rodillas, yo estoy acá para estorbar el pecado de mis hijos y yo sé que Dios me va a ayudar para que este legado de fe sea pasado a mis generaciones. No me voy a mover. Eso es bien importante. Nosotros tenemos que ser firmes. Mujeres, varones, tenemos que saber que el ser firmes y definidos en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, es importantísimo en este tiempo, porque vamos a pasar un legado a nuestras generaciones. Igualmente, el ser firmes y constantes en el ministerio. Dios nos ha llamado con un propósito a servirle. ¿Es fácil? No, no es fácil. Estamos pasando el tiempo de la pandemia. Desde el año pasado, no es fácil, la fe está siendo probada, las situaciones son difíciles, el humanismo crece, la cultura, el ataque contra la iglesia, no es lo más popular ser cristiano. No es lo más fácil porque hay ataque de las tinieblas, hay ataque satánico en contra de la obra de Dios, en contra de los ministros, de los pastores, de los siervos. Pero pastora amada, pastor amado, estamos acá para quedarnos. Estamos acá donde Dios nos ha puesto para edificar, para ser firmes, para dar una palabra de amor, una palabra de aliento que venga directamente de nuestra comunión con el Dios del cielo. Así que Dios nos está llamando a tener discernimiento. Él nos está diciendo, es acá, aunque no sea fácil, es acá. Dios tiene un propósito. Así que hoy en esta mañana yo quiero decirte que es maravilloso poder llevar esta palabra. ¿A dónde voy a ir en medio de las circunstancias? ¿A dónde voy a ir? No puedo huir. Tengo que oír la voz de Dios. No voy a dejarme guiar por mis emociones, por mis sentimientos, por mi enojo tal vez, por mi frustración y tomar decisiones rápidas. No, eso va a perder mi GPS espiritual. Eso va a perder mi oído al Espíritu Santo cuando yo solo me dejo guiar por emociones. Hoy es el momento para cerrar nuestros oídos a la voz del enemigo, para considerar cuál es el propósito del Señor
para el lugar donde yo estoy y el tiempo donde yo estoy. Y por último, para tener discernimiento. Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Entonces, en esta mañana, acompáñame para poder orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Muchas gracias porque tú nos retas, Señor, a ser valientes, no a ser cobardes, Señor, a ser hombres y mujeres con discernimiento espiritual. Señor, ya no estamos en el tiempo de tomar decisiones emocionales, de tomar decisiones por nuestra propia mente, de tomar decisiones por nuestras frustraciones, por nuestros sentimientos, Señor, de tomar decisiones por nuestro orgullo, Señor. Ya no es el tiempo. Señor, tu palabra dice que discernamos bien el tiempo porque los días son malos. Señor, y este es el tiempo para oír tu voz. Este es el tiempo, Señor, para entender, Señor, qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Señor, puede ser que algunos, Señor, de mis amados y amadas que me escuchan, estén en situaciones difíciles, de hogar, en situaciones difíciles de su trabajo, en situaciones difíciles tal vez en la ciudad donde están viviendo, en situaciones, Señor, difíciles económicas, Padre, y tal vez consideran, Señor, tengo que salir, tengo que huir, pero tal vez, Señor, la decisión es solo por su propio sentir. Señor, yo te ruego que tú des discernimiento, que tú hables a cada persona en este momento, que tú nos muestres, Señor, cuál es tu plan, cuál es tu propósito, Señor amado, para qué tienes, Señor, a cada varón y a cada mujer en el lugar donde lo tienes, en la iglesia donde los tienes, Señor. Señor, con parte del cuerpo de Cristo donde tú los tienes ubicados. Señor, afirma hombres y mujeres en la fe, afírmalos en las congregaciones. Padre, yo oro por líderes, por pastores, por pastoras, Señor, en este momento que tal vez en medio de los problemas familiares o problemas en la congregación, Señor, tal vez en un momento, Señor, hemos pensado huir, hemos pensado decir hasta aquí, hemos dicho, no, yo tiro la toalla, esto es demasiado, esto es mucho, no califico, Señor, o tal vez ha habido debilidad, Señor, y tal vez no ha habido ni con quién hablar y hemos dicho, hasta aquí llego. Señor, hoy yo te pido que afirmes a esos hombres y a esas mujeres, Señor, que los afirmes en su propósito, en su llamado, sabiendo, Señor, que los dones y los llamamientos son irrevocables, Señor, que tú tienes un propósito, que tú tienes un plan, que tú eres el Dios de nuevas oportunidades, que tú eres el Dios de restauración, que tú eres el Dios de vida, Señor, que tú eres el Dios que nos ha llamado con un propósito, Señor, y que no depende, Señor, de nuestra perfección, sino de tu, Señor, perfección y de que tú te glorificas, Señor, aún por medio de nosotros. Padre, yo te ruego que tú, Señor, nos llenes de seguridad, nos llenes de confianza, que podamos decir, Señor, como dijo David, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Señor, que nosotros podamos afirmarnos y decir, en el Señor he esperado, en mi Dios he confiado, en medio de las lágrimas me voy a levantar y voy a permanecer firme, en medio de las frustraciones, en medio de los fracasos, en medio del dolor, en medio del dolor de la pérdida, en medio del dolor de la traición, en medio del dolor del abuso, me voy a levantar. Tengo que cuidar a un legado generacional. Tengo que ser ejemplo, Señor. Tengo que tener la vista puesta en ti. Señor, yo te ruego que tú te muevas en una forma especial, en una forma sobrenatural, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, Señor, especialmente en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en los tiempos donde nuestra fe está siendo retada.
en los tiempos donde nuestra familia está siendo atacada, donde nuestros hijos y su fe está siendo atacada. Señor, ayúdanos a ser firmes, ayúdanos a pararnos firmes, Señor. Señor, a saber que hay hombres y mujeres firmes, constantes, visionarios, que nada los mueve, Señor, porque tienen un ancla que es tu palabra, porque están en la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a no temer la batalla, a no temer la tormenta, a no temer los terremotos espirituales, Señor, o emocionales. Ayúdanos a no temer la confrontación. Ayúdanos a no temer, Señor, sino permanecer y ser firmes. No queremos salir huyendo sin dirección a dónde ir. Queremos permanecer en ti, poner nuestro oído delante de ti, Señor, y caminar en tu dirección. Si es para permanecer donde tú quieres que permanezcamos o para ir a otro lugar, pero bajo tu dirección. Gracias, Señor. Yo bendigo a tus hijos, bendigo, Señor, a estos hombres y mujeres que se han conectado. Ayúdanos a ser un pueblo maduro que permanece en fe, que permanece en esperanza y que permanece confiando, creyendo y esperando, y nunca vamos a huir. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Señor, gracias por esas palabras de David. En ti confiamos, no vamos a escapar al monte como una ave. Gracias porque tú eres nuestra roca firme y nuestro castillo fuerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso haber compartido esta palabra con cada uno de ustedes. Y es lindo porque este ha sido nuestro segundo tema de la serie ¿A quién iré? Entonces estamos preparando otro tema importantísimo, interesantísimo para el próximo martes, nuevamente a las 7 de la mañana. Pero antes de terminar, quiero recomendarte que leas el Salmo número 11 y que puedas también revisar Primera de Samuel, capítulo número 23, porque esas dos escrituras se relacionan y tú vas a ver cómo David pudo expresar eso que él escuchaba, pero al mismo tiempo su fortaleza en el Señor. ¿A dónde vamos a ir? Él está con nosotros y si Él quiere que nos quedamos donde estamos y ahí Él nos va a respaldar. Que Dios te bendiga grandemente. Un gran abrazo y nos vemos el martes a las 7 de la mañana. Bendiciones y un abrazo en el nombre de Jesús.